Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Curso de Derecho Canónico con el Padre Juan María Gallardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos amigos de Radio María, a este nuevo curso de Derecho Canónico. Comenzamos aquí, de un modo particular, un curso que quiere llegar a todos los oyentes y quiere llegar también a aquellos que tienen la posibilidad de vincularse a la radio a través de internet, a través del podcast. Hace tiempo la radio era algo efímero, en el sentido de que había que escucharla en el momento, y lo que uno no escuchó ya se lo perdió. En cambio ahora, gracias a la tecnología, gracias al MP3, gracias a las páginas web, gracias a los podcasts, bueno, ahora la radio se ha convertido en algo eterno, porque efectivamente aquello que uno no escuchó puede llegar a conseguirlo, puede llegar a bajarlo, puede llegar a escucharlo en otro momento. Me ilusiona mucho hacer este programa en Radio María por el carisma mismo de Radio María que conozco hace tanto tiempo, y también las personas que dirigen Radio María aquí en Paraguay. Espero que estos programas de Derecho Canónico puedan llegar sobre todo a sacerdotes y religiosos o religiosas y laicos que quieran profundizar en el conocimiento del derecho que tenemos en la Iglesia. En este primer programa vamos a hacer una presentación y nos vamos a preguntar, ¿qué es el derecho canónico? ¿Qué importancia tiene el derecho canónico? ¿Por qué este curso en Radio María? Y comenzamos diciendo que el derecho canónico es el nombre que se da al ordenamiento que existe en la Iglesia Católica. Algunos autores lo denominan derecho eclesial, pero este término es menos específico porque se utiliza también para designar lo que es el derecho de otras confesiones cristianas no católicas. Vamos a ver ya, pero adelantamos un poquito, aquella idea tan importante que donde hay sociedad hay siempre derecho. Ya lo dice aquel adagio latino, ubi societas ibi ius, ¿no? Porque efectivamente donde hay una sociedad hace falta una organización, un orden, hace falta que las personas se relacionen de un modo justo, ¿no? Dando a cada uno lo suyo, su deber. Y bueno, Jesucristo quiso establecer su iglesia también como un cuerpo social, un cuerpo visible. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesús, la iglesia católica no es algo solo espiritual, ¿no? Sino que efectivamente en la tierra el pueblo de Dios tiene también su organización, y además el mismo Jesucristo quiso dejar una manera, una forma de constituir, de crear y de que funcione su iglesia. En este curso aquí en Radio María, nuestra finalidad es, por un lado, conocer las instituciones y los conceptos fundamentales del derecho canónico en la praxis eclesial, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la organización eclesiástica, ¿no? ¿Qué es una diócesis? ¿Qué funciones tiene el obispo, el párroco? ¿Qué es una prelatura? ¿Qué es, cuáles son los derechos y los deberes del romano pontífice? ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los fieles? Toda la organización, estos derechos fundamentales, también, lo que llamamos derecho penal, el derecho matrimonial, todo el derecho sacramental, en fin.
Es muy lindo el texto del Papa Benedicto, que dirigiéndose a los seminaristas en el año 2010 decía: aprender a comprender, y me atrevo a decir, a amar el derecho canónico, en su necesidad intrínseca y en las formas de su aplicación práctica. Una sociedad sin derecho sería una sociedad carente de derechos. El derecho es una condición del amor, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo nosotros, efectivamente, el derecho va de la mano de la caridad, el derecho va de la mano de la pastoral, se complementan, se necesitan. No puede haber nunca, digamos, un choque, una contraposición entre derecho y pastoral, entre justicia y caridad. Bueno, ¿cómo se estructura este curso que comenzamos hoy en Radio María? Este curso, digamos, sigue las enseñanzas o lo que se enseña en los estudios institucionales en la Iglesia. Los estudios institucionales son los estudios que hacen los seminaristas en los seminarios. Es lo que podríamos llamar un bachillerato, una materia del bachillerato de los estudios institucionales, que después uno puede profundizar en estos conocimientos del derecho haciendo una licenciatura e incluso después, si quiere estudiar e investigar, un doctorado en derecho canónico, ¿no? Pero esto, digamos, es como el primer escalón. Y habitualmente una forma de dividir el curso general de derecho canónico es en tres partes: una introducción, una segunda parte sobre los fieles de la Iglesia y una tercera parte y última sobre algunos aspectos canónicos como la función de enseñar y santificar. Pero veamos ahora cuáles son los temas de nuestra introducción, que es este primer curso. En esta introducción vamos a presentar obviamente los conceptos más básicos del ordenamiento canónico, lo que es la fundamentación del derecho, qué es, cuáles son los elementos. Existen elementos de derecho divino, por querer de Jesucristo, existen elementos humanos, cuál es la finalidad, cuáles son sus características peculiares que los diferencia con otros derechos. También veremos en esta introducción, esta primera parte, que tiene 7 lecciones que ahora les voy a dictar. También veremos la historia, ¿no?, del derecho canónico y conceptos o nociones como qué es una relación jurídica, qué es un sujeto de derecho, qué es la ley, qué es la costumbre, ¿no? Las 7 lecciones que componen este primer curso, esta primera introducción del derecho, son 7 y te decía, se titulan así. Primero, el derecho como orden social justo. Segunda lección, segundo tema, segunda clase, segundo capítulo, el derecho en la Iglesia. El tercero ya entramos en la historia, entonces el derecho canónico hasta el Código de 1917, que fue el primer código que existió en la Iglesia Católica. Luego seguiremos avanzando en la historia y hablaremos del Concilio Vaticano II y la nueva codificación, el nuevo código del año 1983. La quinta lección o clase son las relaciones jurídicas y los sujetos de derecho. La sexta, hablar un poco de las normas, que son las normas, ¿no? Por ejemplo, una ley es una norma, la costumbre es una norma, ya lo veremos. Y terminaremos esta primera parte introductoria con el tema de los actos jurídicos. La segunda parte, les decía, hablaremos sobre los miembros o los fieles de la Iglesia, que somos todos nosotros, ¿no? Que todos nosotros en la Iglesia somos iguales por un lado, pero diversos por otro. En la Iglesia existen distintas funciones tiene un sacerdote, de un obispo, del romano pontífice, el papa, ¿no? Están los fieles corrientes de la calle, los consagrados, los religiosos. Bueno, ese es el tema de la segunda parte de este curso. Y la tercera, te decía, algunos aspectos vinculados a esa función de los triamúnera, los 3 poderes, por decirlo de alguna manera, los 3, que es enseñar, santificar y regir, esas 3 funciones que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces veremos la función magisterial, la predicación, todo lo que tiene que ver con la distribución de los sacramentos, con el tema de las sanciones penales, un tema bastante candente, ¿no? Los procesos canónicos, etcétera, etcétera. Bueno, les decía que esta materia o este curso pertenecería a lo que es el ciclo institucional o el bachillerato. Ya en grado de licenciatura, en el grado superior, ya digamos como que se estudian distintas ramas y se estudia
como materia ya directamente el derecho constitucional, el derecho matrimonial, el derecho penal, el derecho procesal. Porque en Radio María te lo decía, ¿no? La radio para mí es un instrumento extraordinario de evangelización, un instrumento extraordinario para la catequesis, un instrumento extraordinario y maravilloso para la formación. Y bueno, desde que tenemos esta posibilidad de conservar los archivos, de tener ahora los podcasts, ¿no? Mi objetivo, incluso lo decía hablando aquí, no haría tanta falta que esto estuviese en un horario en el que hay mucha audiencia, porque quizá el target, digamos, o las personas interesadas es un público bastante específico, el que le puede interesar el derecho canónico, ¿no? Y te decía, pensando más en los sacerdotes, en los religiosos o religiosas, ¿no? O los laicos también, que quieren conocer el derecho. Yo que imparto este curso por internet, os enseño también que tengo miembros de otras iglesias cristianas, ¿no? Que se interesan por el derecho de la Iglesia Católica. Bueno, este curso cuenta con un aula virtual, ¿no? O sea que también el documento, el MP3, el audio que va a surgir de este programa va a estar allí en esa aula virtual, un aula virtual que está en la plataforma educativa del sitio encuentra.com. Encuentra.com es un portal católico de los primeros, ya existía en el 2000, en el 99, en fin. Y Encuentra.com tiene una plataforma Moodle, una plataforma educativa con más de 50 cursos de todo tipo, y uno de ellos es justamente este curso, el de Derecho Canónico. Entonces allí se podrán encontrar ustedes con los textos que vamos a explicar, con algunas presentaciones a modo de extracto, de resumen de estos textos de la bibliografía, que ahora les voy a contar cuál es. Van a encontrar también algunos cuestionarios para que también, si uno quiere adquirir un certificado, bueno, allí haciendo los cuestionarios puede obtenerlo. Vamos a estudiar la bibliografía, que es el Manual de Derecho Canónico de Senalmor y Mirás, dos profesores de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, de Pamplona. Vamos a cernirnos un poquito a este documento, este manual, que es muy completo, que, como les decía, es básico, porque es una presentación sintética de los aspectos más importantes del derecho canónico, ¿no? Así que, en fin, quien quiera profundizar también puede aprovechar y buscar, investigar en algunos sitios de internet, que hay unos cuantos. A mí el que más me gusta es el que hizo mi gran amigo español madrileño Pedro María Reyes Vizcaíno, que se llama iuscanonicum.org, www.iuscanonicum.org. Allí, si uno quiere ampliar, o por ejemplo bajar el código de derecho canónico, que también está en el sitio de la Santa Sede, ¿no? Pero ya les digo, fundamentalmente vamos a aprovechar el manual de Senalmor y de Mirás, y seguiremos estos textos, ¿no? Para tampoco que sea demasiado largo el curso. Bueno, hecha esta presentación, vamos al punto 1, que es hablarles del derecho canónico. Básicamente, presentarles un poquito el derecho canónico, comenzando por aquello que ustedes saben muy bien, que la Iglesia es un misterio que solamente a la luz de la fe podemos entenderlo, percibir en su completa realidad, ¿no? Y además, incluso con mucha fe, no llegamos a comprenderla plenamente, quizá en el cielo, cuando gocemos del Lumen Glorie, entonces comprendamos muchas cosas. O sea que es un misterio. La Iglesia de Jesucristo es a la vez divina y humana, es también, por querer de Dios, un organismo visible, un organismo social, que es el pueblo de Dios, que peregrina, ¿no? El nuevo pueblo de Dios, que también está radicado en el tiempo y en el espacio, y que necesita una organización y unas normas propias para su organización y para su funcionamiento. Y evidentemente la Iglesia, misterio de fe, incluye también elementos jurídicos. Jesucristo es su fundador, Jesucristo fue, por decirlo de alguna manera, su organizador, quiso que la Iglesia tuviera como cabeza a Pedro. Pedro fue la cabeza, el cimiento, la piedra de la Iglesia, y luego sus sucesores, ¿no? Los papas, los romanos pontífices. Bueno, eso existe por
por querer de Jesucristo, ¿no? Como también los sacramentos no fueron una invención de los apóstoles, sino que Jesucristo nos dejó los sacramentos para nuestra santificación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en la Iglesia, lógicamente, como en cualquier sociedad, ubi societas ius, donde hay una sociedad hay derecho, la Iglesia es sociedad, por lo tanto también hay derecho, ya veremos. ¿Y cuál es el objeto del derecho? Quizá alguno de ustedes lo sepa, ¿no? Pero el derecho está absolutamente vinculado, relacionado con la justicia. El objeto del derecho es la justicia. La justicia es esa virtud que lleva a que se le dé a cada uno lo que se merece, su derecho, a cada uno lo que le corresponde. Y efectivamente la justicia es fundamental en el funcionamiento de una sociedad, en el trato con los demás. Es fundamental la justicia para que pueda haber caridad. Justicia y caridad, decíamos, no pueden contraponerse, como tampoco pueden contraponerse lo que es la pastoral en la Iglesia con la justicia y con el derecho. O sea que la verdadera pastoral va siempre de la mano del derecho y de la justicia. Y también los carismas que el Espíritu Santo ha ido suscitando en su Iglesia, bueno, nunca podrán contraponerse a la justicia y al derecho. Si es de Dios, obviamente tiene que estar acorde al querer de Dios y a ese derecho. En este sentido, puedo leerles un texto de San José María Escribá que decía: la ley en la vida de la Iglesia es algo muy santo, no es una forma vacía, ni un arma para tener en un puño las conciencias, sino una razonable y sobrenatural ordenación según justicia. No es un simple instrumento para mandar, sino una luz para el servicio de la Iglesia entera, para iluminar a todos la senda del cumplimiento del gran mandamiento del amor. Así que, por eso, siguiendo también el consejo de Benedicto XVI, que leíamos hace un ratito, que le decía a los seminaristas, tengamos un gran interés por conocer el derecho en la Iglesia, el derecho canónico, tengamos un gran amor por él, ¿no? Y en la Iglesia es necesario, por eso es el objeto también de este curso, ¿no? Es necesario el conocimiento de cuestiones esenciales del derecho, para que realmente pueda haber una auténtica caridad en la pastoral, para que pueda haber una verdadera comunión eclesial. Por eso, en este sentido, también el Santo Padre Juan Pablo II decía que no es el derecho, el objeto del derecho, no es el de suplantar en la vida de la Iglesia la fe de los fieles, su gracia, sus carismas y sobre todo su caridad. Por el contrario, tiende más bien a generar en la sociedad eclesial un orden que, dando primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite su ordenado crecimiento en la vida, tanto en la sociedad eclesial como de todos los que a ella pertenecen, o sea, a todos los bautizados. Ustedes saben que, bueno, el derecho por sí mismo es algo dinámico, ya lo veremos en la próxima lección, ¿no? Y ha ido evolucionando, y también en la Iglesia. El derecho canónico se ha visto renovado tras el Concilio Vaticano II, con sus nuevos códigos, que ya veremos, tanto el código latino como el código de las iglesias orientales. Y por eso, les decía, los fieles y los consagrados y los laicos han de conocer el justo orden del pueblo de Dios para poder prestar un precioso servicio a la comunidad. Bueno, así terminamos entonces nuestra presentación. Vamos ahora al primer capítulo, que les decía es el derecho como orden social justo. Seguramente muchos sepan que el derecho es un fenómeno humano, un fenómeno social, lo decíamos recién, y que en la vida cotidiana nos vinculamos al derecho muchas veces quizá sin darnos cuenta. Cuando viajamos en tren, cuando compramos el diario, por ejemplo, o cuando compramos un billete de lotería, bueno, estamos ejerciendo el derecho porque justamente al viajar en tren podemos exigir que se nos transporte a cierto lugar si hemos pagado el boleto, lógicamente.
Cuando compramos el diario adquirimos la propiedad de ese diario, que es nuestro, que nos pertenece. Cuando compramos un billete de quiniela, bueno, si ganamos, si sale el premio, tenemos un derecho a cobrar ese premio, ¿no? En fin, algo tan corriente como manejar el auto, uno va conduciendo un vehículo, un auto, bueno, uno no puede ir para cualquier lado, porque bueno, hay calles que son mano y contramano, uno no puede elegir cualquier dirección, no puede estacionar en cualquier parte. Bueno, entonces allí, en todos estos casos, nos estamos vinculando con el derecho, porque justamente la sociedad necesita ser organizada y bueno, esa organización justamente exige también algunas normas de funcionamiento, algunas normas que hay que cumplir. Les decía aquello de ubi societas civi ius, ¿no? Allí donde hay una sociedad existe también el derecho. Y en las relaciones sociales hace falta para que exista ese orden, ese concierto. Sin derecho no podría hablarse de sociedad. Solo habría una aglomeración caótica de individuos, sin organización, sin sentido. La persona humana, sabemos, no es un ser solitario, sino que vive con otros, ¿no? Por eso podemos decir, bueno, Robinson Crusoe cuando vivía solo en una isla, bueno, sí, quizá hay un derecho más fundamental, un derecho del que hoy ya hablaremos, que tiene que ver con el querer de Dios, el orden de Dios y el derecho natural, pero bueno, no existía una alteridad, no existía un otro con el que efectivamente ejercer o vivir conforme a derecho, ¿no? Entonces la persona humana no es un ser solitario, sino que necesita, por su propia naturaleza, de la vida social. Esto no es algo accidental. Entonces, esto es muy importante. El derecho para la organización social lo venimos diciendo una y otra vez. Pero también ya vamos agregando algo que le dijimos recién, que la fuente primaria del derecho, la fuente de donde surge, bueno, va más allá del Estado y de la sociedad. Está en la naturaleza humana y en ese orden universal de las cosas que Dios es el que puso. Dios es el legislador, ¿no? Y el que organizó de alguna manera todo el cosmos, el mundo, la tierra, los hombres, ¿no? Entonces, evidentemente la ley humana tiene que estar siempre acorde con esa ley divina o ese ordenamiento del legislador con mayúscula, que es Dios. Bueno, el siguiente título es El derecho y la justicia, realismo jurídico y acepciones del término derecho. Entonces le decíamos que el término derecho, la palabra derecho, está vinculado con la justicia, ¿no? Viene del latín directum, los derechos, lo recto, que es sinónimo de lo justo. Decíamos que el objeto de la justicia es justamente el derecho. La justicia, repetimos, esa virtud que nos lleva a dar a cada uno lo suyo, sum cuique tribuere, a cada uno lo que le corresponde, a cada uno su derecho, a cada uno el ius. Santo Tomás hablaba de la res justa, o sea, la cosa justa, lo que es debido. Si yo hago una compra-venta, por ejemplo, y entrego un objeto, la cosa justa es que me den el pago, el dinero por aquello que yo he entregado, ¿no? En fin. Entonces, por eso sí, el derecho de los derechos surgen por un título que atribuye la cosa al sujeto, un convenio, una ley, ¿no? Un contrato. Por ejemplo, el título que permite a alguien vivir o residir en una vivienda alquilada, y al propietario de esa vivienda tiene el derecho a obtener una retribución por ese contrato de arrendamiento, ese contrato de locación. Ustedes saben que, si no se lo imaginan, se los cuento, que la palabra derecho además es un término análogo. Algo es análogo cuando quiere decir algo que es semejante, pero es en parte distinta y en parte igual, ¿no? Por eso la palabra derecho quiere decir varias cosas que son relacionadas. Por ejemplo, se habla de derecho objetivo como un conjunto de normas o disposiciones, el derecho objetivo, el código, por ejemplo, ¿no? Derecho subjetivo, en cambio, es esa facultad que yo tengo, que cualquier individuo tiene, de exigir lo que a uno le corresponde en justicia. Como les decía, bueno, si yo tengo un objeto y lo vendí, yo tengo el derecho subjetivo de cobrarlo, ¿no? Se habla de derecho como también la ciencia que estudia y delimita el ius, ¿no? El derecho, la ciencia del derecho, la carrera de derecho,
Y se habla de derecho también como el ordenamiento jurídico o conjunto de factores que estructuran jurídicamente una sociedad. ¿Y cuáles son las características propias del derecho? Bueno, por un lado, el derecho, decíamos, es orden social, humano, está ligado a la justicia. Decíamos también que hace falta otras personas, la alteridad es una característica, como una nota, igual que la igualdad ante la ley, ante la justicia, digamos, todos debemos ser iguales, ¿no? También es característica del derecho, o nota del derecho, su imperatividad, o sea, esas exigencias jurídicas son exigibles, o sea, por eso una persona está obligada a actuar lo que le corresponde. Seguimos con el ejemplo de la compraventa. Yo entrego el objeto, yo puedo exigir, ¿no?, a mi comprador que me dé el precio que yo he puesto, ¿no?, si es justo. También el derecho es exterior, ¿no? Es exterior, no es algo solo interior, de eso vamos a ver que se diferencia de la moral. Y las funciones fundamentales del derecho ya se lo imaginarán, porque por un lado lo que busca es el orden de la sociedad, por eso el derecho armoniza, provee y garantiza, ¿no?, el orden, y lo hace a través de su actividad normativa, se dictan normas de diversa índole, esa actividad ejecutiva para que esas normas realmente se, como dice la palabra, se ejecuten, se lleven a cabo, y la actividad judicial que garantiza esa armonía, defendiendo el orden social y recomponiéndolo cuando hay un daño, ¿no? Hay un daño, entonces se acude a la justicia para reparar ese daño. Suele ser unos tribunales, ¿no?, que buscan reparar ese daño en la justicia. Habitualmente el derecho, como les decía también hace un ratito, es algo dinámico, no es algo estático, ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Así como la sociedad va evolucionando, ¿no? Ahora, no sé, hablar todo lo que tiene que ver con los derechos, por ejemplo, en internet o de la inteligencia artificial, bueno, hay muchísimas cosas que no existían antes, ¿no? Y que ahora justamente hay que legislarlas, ¿no? Entonces, por eso el derecho siempre es perfectible, siempre se puede ir mejorando. Volvemos a recordar que no hay que perder de vista que el derecho no es solo creatividad humana, sino que también es orden dado por Dios, ¿no? Es ese derecho divino. Y por eso cualquier ordenación jurídica que diseñe el hombre ha de basarse en ese orden perenne establecido por Dios. Y terminamos con dos temas rápidamente. Por un lado, decir que el derecho y la moral son distintos, ¿no? Porque la moral pertenece al orden de la persona y el derecho al orden de la comunidad. La moral orienta al hombre para ser virtuoso, que el derecho busca el orden social justo. Pero son dos órdenes, de esto se podría profundizar muchísimo. Hay toda una materia, por ejemplo, la filosofía del derecho, para hablar de este tema y del próximo. Pero solo decimos que, bueno, son órdenes diferentes, pero están relacionados, porque no se puede aspirar a una sociedad justa sin promover la virtud individual. Sería una utopía. Y el último puntito, que ya casi es tarea para que ustedes investiguen, porque ya se nos hizo la hora, es lo que es el positivismo jurídico, que es una corriente de pensamiento, ¿no?, que justamente hace referencia a que el derecho, si fuera amoral, como si no tuviera consecuencias morales o éticas, y su principal propulsor, por decirlo de alguna manera, o uno de los autores más importantes es Hans Kelsen, y tres de sus rasgos típicos es que, por un lado, solo considera el derecho cuando es derecho positivo. O sea, por supuesto, para esta corriente no existe el derecho natural, no existe el derecho divino, solo existe el derecho positivo, la norma positiva. También dice que efectivamente solo valora esas normas y prescinde absolutamente de todo lo que trasciende a dichas normas, ¿no? Y niega o desprecia la ley de Dios, el derecho natural, ¿no? Se queda solo en estas normas, en fin, y nosotros volvemos a recalcar que la legalidad, o sea, que sea ley, no es lo mismo que sea justo,
o que sea racional, o que sea lícito, porque de pronto existen leyes en las legislaciones que van contra la justicia, que van contra la verdad. No sé, el régimen nacional socialista nazi, en cuanto a lo legal, era todo legalmente válido, pero un régimen, ¿no?, realmente atentaba contra los derechos humanos más básicos, ¿no? La ley del aborto, la ley de la eutanasia, son leyes que van directamente contra la justicia y contra el hombre. Bueno, vamos a terminar aquí. Los espero entonces ya la próxima semana para continuar con nuestro curso de Derecho Canónico. Hemos visto nuestra introducción y nuestra primera lección, así que Dios mediante ya veremos la segunda lección la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.